Les saludamos en amor fraternal a todos los hermanos de la iglesia y esperando que Dios los siga guardando y protegiendo ahí donde se encuentre. La palabra de Dios es viva y eficaz. Vamos a cantar en este momento el himno número 9, Santa Biblia. Los invito a unirse conmigo, aún estando en sus hogares, únanse conmigo y cantemos juntos a nuestro Dios, porque en la palabra de Dios podemos encontrar paz, amor y refugio. A través de su palabra. Vamos a preparar nuestros corazones para escuchar la palabra de nuestro Dios. Buenas tardes, amados hermanos. Nuevamente tenemos la oportunidad de poder acercarnos. Estamos en el mes de agosto, estamos finalizando. Es domingo, conocemos como mes de la Biblia en nuestro medio presbiteriano. Y por lo tanto, entonces, queremos tratar algo muy importante, muy interesante, que tiene que ver con nuestra vida cristiana, nuestra relación con Dios, y eso es a través de la palabra de Dios. Y por lo tanto, entonces vamos a leer en el libro de los Salmos, en el Salmo número 119, del 1 hasta el verso 8, que dice de esta manera: Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes
enteramente. En esta hermosa tarde, noche, quiero considerar con ustedes la importancia de leer la Biblia como palabra de Dios, la importancia de leer la Biblia. Parece que hemos perdido una hermosa costumbre, eso de leer. Según las estadísticas, hacemos muy poca lectura y lo hacemos solamente por alguna necesidad. Muy pocos lo hacen por hábito o por costumbre. Pero es importante que para nosotros los cristianos podamos entender que adentrarnos a la palabra de Dios, leer y escudriñar las sagradas escrituras es muy importante para nuestra relación, nuestra vida cristiana y nuestra práctica diaria. Charles Spurgeon dijo: la puerta de la palabra se abre únicamente con la llave de la diligencia. Las escrituras demandan ser escudriñadas. Son los escritos de Dios, pues en ella lleva su estampa. Y por lo tanto, quien lee la palabra de Dios eventualmente menosprecia la palabra y menosprecia también a Dios, porque es palabra de Dios. Y Él fue el quien lo escribió. El estudiar la palabra de Dios cada día debe ser una parte fundamental para nuestra vida cristiana, especialmente como presbiterianos, pues podemos decir que es nuestro libro de fe y de conducta que Dios nos lo dio para guiarnos. El Catecismo Menor de Westminster afirma que es lo que el hombre ha de creer respecto a Dios y los deberes que Dios impone al hombre. La palabra habla de sí mismo. Nos habla del amor de Dios para la humanidad. Nos habla de su obra redentora por medio del Señor Jesucristo. Nos habla de la obra del Espíritu Santo y todo aquel que reconoce a Jesús como el único y suficiente Salvador. Es importante entender, amados hermanos, que
adentrándonos a las Sagradas Escrituras, leyendo y escudriñando las Sagradas Escrituras, nos ayuda a conocer a Dios, a tener mayor conocimiento de Dios. Cuando algo nos gusta, nos interesa, nos llama la atención, siempre queremos saber más de ella. Queremos adentrarnos más por hacia adentro, profundizarnos más hacia aquello que deseamos conocer. Nuestro anhelo es cada vez más saber más de aquello que nos interesa. Y la palabra de Dios debe interesarnos mucho. Quizás podamos decir que es importante conocer a Dios con nuestra mente finita. Las mismas Escrituras nos dice que podemos conocer a Dios según lo que Él nos haya revelado. Podemos conocerlo hasta donde Él se ha revelado. Dios quiere que lo conozcamos. Por eso Él mismo se ha revelado por medio de la creación, por medio de las Escrituras y más, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aún conocer a su Padre a través de Él. Pues su palabra dice, el que me ha visto al Padre. Por eso, Él mismo dice, escudriñad las Escrituras, porque son las que dan testimonio de mí, y en ella tenéis la vida eterna. Escudriñad las Escrituras, porque tal parece que en ella tienen la vida eterna y son las que hablan de mí. Por lo tanto, escudriñando las Sagradas Escrituras podemos tener conocimiento de Dios y la revelación también de su Padre. Y mientras más tengamos conocimiento, más podemos confiar en Él. En Pedro, en su segunda de Pedro, en su capítulo 1, verso 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios inspiró a todas las personas que escribieron la palabra para poder dar su mensaje de salvación a la humanidad. Este mensaje está condensada en la Biblia, la palabra de Dios. Por lo tanto, es importante conocer la palabra de Dios, es importante escudriñar las Sagradas Escrituras para que también podamos conocer al Señor Jesucristo, como también a su Padre, y de esta manera nos revela en la voluntad de su Padre
a través de su palabra. Es importante conocer las Sagradas Escrituras, pero también es importante que entendamos qué es lo que hace en la vida de aquel que ha sido redimido, de aquel que ha sido restaurado, de aquel que ha tenido la gracia de tener una experiencia personal con el Señor. El Salmo 119 es un precioso capítulo que nos habla de las Escrituras y se puede titular como la excelencia de la ley de Dios. Cuando entendemos lo importante que es saciar nuestras vidas con su palabra, veremos qué es la forma en que Dios renueva todo en nosotros y con esta nos alimenta nuestro ser. Cuando el Señor Jesucristo fue tentado, Él dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra es la única que puede saciarnos completamente, tanto en lo físico como también en lo espiritual. Es la única que obra de tal forma que cuando Dios la envía, dice, no vuelve vacía, sino hasta cumplir con su propósito, con su cometido. Las Sagradas Escrituras obran de una forma que nosotros vamos a cambiar desde adentro. A través del Espíritu Santo y las Sagradas Escrituras viene el cambio en nuestras vidas. Sabiendo que tenemos una naturaleza caída, una naturaleza degenerada, una naturaleza que no busca a Dios y no sabe hacer el bien, sino solamente el mal. Pero cuando entra el Espíritu de Dios en la vida del creyente, a través de su palabra nos convence y el Espíritu Santo entonces obra en nuestras vidas, produce ese cambio y ese cambio interna se hace externa. Cambia no solamente nuestra manera de ver las cosas, de pensar, nos cambia el rumbo de nuestras vidas. Nuestra práctica o nuestra vida diaria cambia a una forma muy diferente a la forma de Dios, a la naturaleza de Dios. Como dice la palabra, somos nueva criatura y si así es, entonces tiene que ser nueva todas las cosas, un cambio de vida, algo diferente en nosotros por medio de la palabra de Dios. Por eso, nuestro deseo debe ser como el del salmista, es decir, nuestro anhelo
Es como el salmista cuando dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Cuando la hacemos, la palabra llega a ser nuestro consuelo en las aflicciones. ¿Por qué? Porque dice tu palabra: tu dicho me ha vivificado. Nuestra vida irá mejorando. ¿Por qué? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra, el que ilumina la senda donde andamos, el que ilumina hacia dónde tiramos nuestros pasos. Y Él nos muestra hacia dónde podemos dirigirnos. Y lo mejor es: cercano estás tú, oh Jehová, todos tus mandamientos y son verdad. Cercano están tus mandamientos y todas son verdad. Siempre la palabra de Dios debe estar cerca de nosotros. La palabra de Dios debe ser nuestra vida diaria, nuestro anhelo. La debemos encarnar en nuestras vidas y la debemos buscar, como dice la misma palabra de Dios, como niños recién nacidos deseando la leche espiritual no adulterada. Así debemos buscar la palabra de Dios, y de esta manera entonces se produce este cambio en nuestras vidas. Como cristianos, amados hermanos, como cristianos, no debemos ser parte de una vida estática o detenida en el crecimiento o en la vida cristiana. Siempre debe haber un crecimiento. Por lo tanto, entonces, seamos diligentes en estudiar la palabra de Dios y recibimos el mensaje que día a día tiene para nosotros. Aun cuando leemos la palabra de Dios, la repetimos, su mensaje cada día son nuevas. Y si son nuevas, entonces puede llegar a nuestras vidas un cambio, una transformación. La palabra del Señor dice: para que dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados, cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Qué hermoso experimentar la gracia de Dios y poder ver las Sagradas Escrituras como parte de nuestra vida, fe y práctica cristiana. Qué interesante es saber que a través de ella Dios nos ha demostrado lo que fuimos, lo que somos y cómo vamos siendo transformados por medio de su palabra. Las Sagradas Escrituras nos hablan del
precioso plan de Dios para la humanidad. Y habla de cómo el hombre, después de haber sido perfecto, cayó en la imperfección y merecía la muerte. Pero Dios, en su infinito amor, nos escogió para la salvación. Por eso dice Efesios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Primera de Pedro 1:3. Este es lo que nos dice el apóstol Pedro, y por lo tanto la palabra de Dios sea para nosotros un anhelo, un deseo. La Biblia dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así anhela tu presencia, oh Señor. Así debemos desear su palabra, porque a través de ella tenemos ese cambio, a través de ella tenemos esa gracia de conocer a Dios y ser transformados. Si todavía no tiene esa experiencia, tiene la oportunidad de leer la palabra del Señor, y a través de ella y el Espíritu de su gracia puede transformar su vida y puede tener una experiencia personal con Dios y pueda sentir el deseo de buscarle y también experimentar esa transformación, ese cambio que puedes ver en la vida de otros. Ojalá, amados hermanos, que verdaderamente la palabra del Señor sea una costumbre para nosotros, leerla todos los días, porque es nuestro alimento espiritual. Todo lo que sale de la boca de Dios es para alimentarnos. Soberano Señor y eterno Padre, nos concedes este hermoso privilegio. Deseamos, Señor, que bajo la dirección gloriosa de tu Santo Espíritu puedas utilizar tu mensaje para que llegue en cada corazón. Y así, Señor, puedes satisfacer ese deseo, esa ansiedad que muchas personas tienen, para que puedan tener una esperanza, puedan ver, Señor, tu propósito a través de estas circunstancias que estamos viviendo. Recibe, Padre eterno, tu palabra, úsalo para que su fin sea como tú quieres. Bendice, Señor, a tu pueblo. Y también te pedimos por aquellos que no conocen tu palabra. Algún día o a través de este mensaje lo puedan entender y puedan acercarse a ti y tener la experiencia personal contigo. Por Cristo nuestro Señor y Salvador. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios, nuestro Padre, y la gracia del Señor Jesucristo, la dirección gloriosa de su Espíritu Santo, sea sobre vosotros, sobre toda su familia, desde ahora y para siempre. Amén. Que cada día queramos saber más de Cristo, más de ese amor que nos salvó y solamente por su gracia. Vamos a entonar el himno 362, Quiero de Cristo más saber.
de Cristo en nuestras vidas, más estar en comunión con Él. Que Dios les bendiga, hermanos, y también les seguimos invitando a que compartan estos mensajes a las personas que también lo necesitan, que necesitan escuchar de ese amor de Cristo Jesús.